primer lugar, ¿es el mejor momento de la historia de Brasil? Bueno, pues yo creo que es uno de los más interesantes, ¿no? En el sentido de que después de 2 siglos de independencia, pues probablemente Brasil ha empezado ya a rescatar algunos de sus pasivos históricos, ¿no? Y los pasivos que tiene Brasil básicamente son la desigualdad, por una parte, la pobreza, y luego también un pasivo muy grande de inserción internacional, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que tú tienes en este momento es un crecimiento económico ralentizado, lo que ha permitido generar recursos nacionales que se han puesto al servicio de la lucha contra la pobreza, del desarrollo, ¿no? Y también se han puesto al servicio de una inserción internacional equilibrada, en la cual Brasil pues también quiere ejercer un papel protagonista, ¿no? Entonces, digamos, desde la perspectiva económica y política, yo creo que es uno de los mejores momentos del país. Mirando en retrospectiva histórica, ¿no? Y yendo quizás a aspectos más de psicología colectiva, es cierto que Brasil y los brasileños son por naturaleza optimistas, ¿no? Pero en este momento quizás hay un optimismo desbordante, ¿no? Y eso está un poco relacionado pues, con todo el contexto que se viene en los próximos años, de Juegos Olímpicos, es decir, hay una especie de creencia, ¿no? en el futuro, y esto es algo que está muy marcado en la historia de Brasil. Incluso si escucháis el himno nacional de Brasil, la letra del himno nacional está hablando siempre de ese país de futuro, ¿no? De ese destino que le está reservado al país y que nunca llega, ¿no? Y a mí siempre me gusta contextualizar o quizás contrastar esto con la situación en la que estamos en este momento en España, ¿no? En un país donde, digamos, y los jóvenes más lo sabéis, pues bueno, las perspectivas de futuro son bastante complicadas, ¿no? Entonces, cuando uno va a Brasil y ve que la gente tiene digamos, una creencia en que las cosas van a ir a mejor, y fíjate que aunque estemos en un momento de crisis que está empezando a impactar a Brasil, hay una percepción en la sociedad, en la juventud, de que Brasil es un sitio, digamos, donde se puede crecer, donde se puede tener un proyecto de futuro, un proyecto de trabajo. Evidentemente hay problemas, ¿no? Y podemos hablar de esos porque no estamos hablando de un paraíso, estamos hablando de un país donde todavía hay dificultades tremendas, ¿no? Pero en clave de psicología colectiva, sin duda alguna, tú vas por las calles y escuchas las conversaciones y te están diciendo de un país que tiene un tono vital muy alto, ¿no? Y eso no tengo cómo no contrastarlo con la situación que tenemos ahora en España, ¿no? Uno de los factores que han contribuido a esas desigualdades que existen en Brasil, o a esos problemas que todavía persisten, es que Brasil tradicionalmente ha sido un país tercermundista. ¿Cómo ha sido posible que se haya convertido en la 7ª economía más grande del mundo? Bueno, a mí esas terminologías de tercermundista, primermundista no me hacen muy feliz, ¿no? Sé que son un poco los clichés, ¿no? que a veces existen, ¿no? Yo creo que Brasil siempre ha sido, y esto lo decía el anterior presidente, el anterior al anterior, Fernando Henrique Cardoso, que decía que Brasil no es un país pobre, es un país donde hay personas pobres, ¿no? Es un país de desigualdades tremendas, ¿no? Pero si tuviésemos que analizar cuáles son los factores que hacen que se haya transformado, ¿no? esa visión tercermundista del país, ¿no? Y que estemos quizás ahora en un momento de más euforia, yo creo que hay un elemento distintivo respecto a los otros países latinoamericanos, por contextualizar en el entorno próximo de Brasil, y ese elemento distintivo es la estabilidad política. A pesar de los cambios de gobierno, a pesar de los cambios en las tendencias políticas, más a la izquierda, más a la derecha, pero siempre en un margen muy centrado, ¿no? Uno ve que hay políticas de Estado que se han mantenido en los últimos 20 años. Es decir, desde el año 91-92 Brasil tiene grandes acuerdos, grandes consensos en temas como política macroeconómica, política social, desigualdades regionales, inserción internacional. Es decir, el gobierno Lula no renegó de la herencia del gobierno Cardoso, de la misma manera que el gobierno Dilma no ha cambiado el rumbo del gobierno Lula. Y esto en el contexto latinoamericano es algo bastante peculiar. Fijaros que uno de los grandes problemas de los países de América Latina, que yo creo que lastran su desarrollo, es que lo que hace un gobierno lo destruye el siguiente, ¿no? Entonces no hay continuidad, no hay acuerdos nacionales, ¿no? Y yo creo que aquí lo que ha habido en Brasil ha sido una gran... manteniendo sus ideologías y sus posturas políticas, creo que ha habido unos grandes... ha habido sentido común, ¿no? En el sentido pues bueno, de ver que había unas líneas de política que había que mantener, y yo creo que eso es un elemento muy importante, ¿no? Por otro lado, evidentemente hay un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, ¿no?
de los recursos nacionales, los recursos naturales, y un aprovechamiento también de la coyuntura internacional, ¿no? Digamos, otros países en la misma situación no han podido aprovechar tan bien como lo está haciendo Brasil. Y luego hay un elemento muy importante, y en esto los brasileños son campeones del mundo, ¿no? Que es el marketing. Brasil consigue vender muy bien sus éxitos, ocultar bastante bien o maquillar bastante bien sus fracasos, ¿no? Y siempre se habla ahí un poco de dos casos un poco que contrastan en América Latina, que son México y Brasil, ¿no? Como dos ejemplos de países similares, ¿no? Que pues bueno, uno parece ser que está señalado por el fracaso, que sería México, y otro está siempre bendecido por el éxito, ¿no? Bueno, los brasileños dicen de broma o en serio que Dios es brasileño, ¿no? Ahora les ha salido un papa argentino, pero esto no sé cómo lo van a gestionar. En fin, en cualquier caso yo creo que sí que hay, digamos, un cambio bastante importante, ¿no? Podemos hablar de factores que hacen que se haya superado ese tercermundismo, etcétera, etcétera. Yo creo que también desde fuera ha habido un cambio de mirada hacia Brasil, ¿no? Respecto a ser un país, digamos, en los años 70, 80, un país que nadie apostaba un euro por él, ¿no? Hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Hoy en día pues todo el mundo quiere ir a Brasil, quiere invertir a Brasil, ¿no? Quizás está empezando a cambiar el signo, ¿no? Pero yo creo que hay elementos ahí que bueno, se podrían analizar en profundidad, y creo que, por resumir, pasan por grandes acuerdos y grandes consensos nacionales. Esa continuidad política a la que te referías sobre los distintos gobiernos que han continuado unas mismas políticas, ¿es una forma de blindarse frente a posibles golpes de Estado que son tan habituales en Latinoamérica? Bueno, la posibilidad de los golpes de Estado está completamente extirpada en Brasil. Ten en cuenta que el proceso de transición de Brasil a la democracia fue muy similar al español. De hecho, el modelo brasileño se miró mucho al modelo español, ¿no? La primera visita de un presidente español a Brasil en toda la historia fue la de Adolfo Suárez, en el año 1979, ¿no? Y posteriormente, cuando fue Felipe González también de visita en el año 82, y cuando fue el rey, hubo varias sesiones en el Congreso Nacional, ¿no? Y uno de los elementos que los parlamentarios en el final de la dictadura todavía estaban siempre muy presentes era querer saber cómo se había hecho esa transición en España, para intentar aprender pues bueno, algunas experiencias, ¿no? Pensar que Brasil vuelve lo que tiene es un modelo de transición pactada, ¿no? Lo que se llama transición por la transacción, es decir, hacemos la transición vigilada por los militares a cambio de que no se toquen determinadas cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los militares entendieron que su tiempo había pasado, ¿no? Y que el contexto que explica el golpe militar de 1964, que se extiende hasta 1985, es un contexto de Guerra Fría, es un contexto donde el elemento central que pone y quita gobiernos en la región es el apoyo a movimientos subversivos o la amenaza comunista, ¿no? En el momento en el que el bloque comunista empieza a decaer y que, digamos, se colapsa, ya no hay más razón de ser para que los militares estén presentes en la vida política. Y si vais a ver, los procesos de transición a la democracia pues son bastante similares en la región. Argentina también está haciendo la transición en esos años, es decir, 1984, 85, no me puedo detener en detalles, ¿no? Pero en el caso brasileño, sabéis que el primer presidente civil fue Tancredo Neves en 1985, que fue elegido indirectamente por un congreso que era, digamos, colocado a dedo por los militares, ¿no? Y se tardaron 3 años hasta 1988, cuando fue la primera constitución democrática, y luego el primer presidente elegido directamente por el pueblo fue Fernando Collor de Mello en 1989. O sea que estamos hablando de una democracia en esta fase relativamente joven, ¿no? Apenas 33 años, ¿no? Aunque es cierto que hubo otros periodos de mucha democracia, ¿no? Entonces hoy en día el horizonte, digamos, del golpe de Estado en América Latina, en Brasil, yo creo que es impensable. Los militares están tranquilos en sus cuarteles, mientras tengan presupuesto no van a estar molestando, ¿no? Antes has hablado de que Brasil pues ahora está empezando a notar los efectos de la crisis económica internacional. De hecho, en 2010 creció un 7,5% y el año pasado creció solamente un 0,9%. ¿Es esto solamente culpa de la crisis internacional o es que el modelo de crecimiento de Brasil empieza a estancarse? Bueno, yo creo que las dos cosas son compatibles, ¿no? Hay un impacto exterior, ¿no? Producido básicamente por la caída de la demanda china, por un lado, por el efecto contagio también de la crisis en Estados Unidos y en la Unión Europea en términos de exportaciones e importaciones, ¿no?
pero luego también hay lo que se llama el coste de Brasil, ¿no? Que son carencias estructurales del país que no han sido solucionadas, ¿no? En realidad lo que tienes es un modelo económico muy basado todavía en la exportación primaria, con un proceso de desindustrialización muy fuerte, ¿no? Y sin haber invertido lo suficiente en aquellos cuellos de botella estructurales que hacen que el país no pueda crecer, ¿no? En infraestructuras logísticas, en aeropuertos, en puertos, en carreteras, etcétera, etcétera. Y luego hay un elemento que yo creo que es fundamental, que es la educación. Ese probablemente es la mejor inversión de futuro que puede hacer un país, ¿no? Y en ese sentido lo que ha tenido Brasil en estos años es un crecimiento de lo que algunos autores llaman el vuelo de la gallina, ¿no? No sé si habéis visto una gallina como vuela, das 2 pasitos, saltas, creces al 7,5, pero al año siguiente te caes al 3, ¿no? Es decir, lo ideal es tener un crecimiento del PIB sostenido del 3, del 4% en 10 años, ¿no? Que eso te genera un 40% de crecimiento en 10 años, y no un año al 7, otro al 0, otro al 2. Y luego otra cuestión es, además de cuánto creces, es cómo creces, ¿no? Es decir, si el crecimiento es de calidad, en qué sectores se está creciendo, ¿no? Y vinculado a esto, evidentemente, está la cuestión de la distribución, ¿no? Que es el gran talón de Aquiles. De poco vale crecer si no hay una distribución social, ¿no? Y en ese sentido sí que Brasil ha sido bastante exitoso en estos años en programas sociales, ¿no? De transferencias de rentas condicionadas, todo lo que es el programa Bolsa Familia, etcétera, etcétera, que se inicia en la administración Cardoso y que luego es continuado y profundizado por Lula y por Dilma Rousseff, pero es un modelo que no deja de tener un perfil asistencialista. Digamos, cuáles son las puertas de salida, es decir, qué pasa hasta cuándo esas personas van a estar, digamos, recibiendo esa pequeña cantidad que les permite la subsistencia, ¿no? Y aquí entra el gran elemento fundamental, que es la cuestión de cómo incorporar a esa gran masa de personas, a esos casi 30-35 millones de brasileños que han ascendido socialmente, que han pasado a una clase media-baja, que quieren consumir, que quieren acceder a servicios, que quieren acceder a servicios públicos, a servicios privados, a vacaciones, a ocio, etcétera, etcétera, cómo incluirlos, ¿no? De una manera, digamos, que verdaderamente, pues bueno, encuentren su trabajo y que estén en los canales de la economía formal, ¿no? Ten en cuenta que más de la mitad de la economía brasileña es economía sumergida. Es decir, tú tienes grandes porcentajes de la población que están fuera del sistema, ¿no? Si vais por las calles de Sao Paulo, de Río, de Salvador, de cualquier ciudad brasileña, te llama la atención la cantidad de gente que hay vendiendo en la calle sin ningún tipo de protección y también sin contribuir a impuestos ni nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que sí que hay un proceso interesante de crecimiento, ¿no? Pero están empezando ya a surgir preocupaciones muy fuertes, ¿no? Un buen síntoma de eso es que ya el año pasado hubo un recorte de casi 50.000 millones de reales en los presupuestos públicos, que son casi unos 20.000 o 25.000 millones de euros, ¿no? En sectores sociales, en educación, en salud, etcétera, etcétera. Entonces el país está sufriendo un poco las consecuencias de la crisis, ¿no? Pero yo no diría que es una crisis, ¿no? Yo diría que es más una ralentización del crecimiento económico, pero Brasil tiene mucho potencial para crecer y tiene espacio, tiene gente, tiene recursos, ¿no? Y luego yo creo que tiene algo que, por ejemplo, nosotros no tenemos, ¿no? Que es una visión estratégica. Es decir, Brasil está planificando su desarrollo. Nosotros estamos en el día a día tapando agujeros en la urgencia, ¿no? Y ahí creo que sí que hay una diferencia importante. Bien, ¿las medidas que toman los gobiernos para reducir las desigualdades sociales están teniendo efecto sobre la población? ¿La población lo nota? Sí, clarísimamente. Y la mejor prueba es que Lula fue reelegido y Dilma Rousseff, que era la candidata de Lula, fue elegida, y las elecciones son ahora en 2014 y todas las intenciones de voto pues están diciendo que Dilma tiene un 50 o un 60% de aprobación, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces yo creo que el mejor test de éxito de esas políticas es, digamos, pues bueno, que las clases medias populares, incluso las clases medias altas, que están muy bien, y las clases altas, ¿no? Siempre Lula se vanagloriado al final de su segundo mandato de que nunca los banqueros habían ganado tanto dinero en Brasil como durante su gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que sí que hay un escenario, pues bueno, bastante de apoyo popular, ¿no? a esas reformas, a esas políticas. Y luego además es que objetivamente todos los indicadores de desarrollo de Brasil van mejorando, ¿no? Van
mejorando sistemáticamente, por lo menos cuantitativamente, ¿no? Luego en calidad, por ejemplo en educación, podemos cuestionarlo, ¿no? Y quizás la única asignatura pendiente donde saca ahí un 5 raspadillo, pues es quizás en la reducción de la desigualdad, ¿no? De la concentración de renta, que sigue siendo todavía bastante alta, ¿no? ¿Y cómo gestiona sus recursos? ¿Lo hace teniendo en cuenta el impacto ambiental? Bueno, Brasil tiene una legislación medioambiental bastante fuerte, ¿no? Incluso ten en cuenta que muchos empresarios y bueno, incluso el sector público se queja de que esa legislación medioambiental es excesivamente restrictiva, ¿no? Y aquí hay que entender una dinámica, digamos, una contradicción que tuvo el propio gobierno Lula, ¿no? Que fue la lucha interna entre aquellos sectores del gobierno favorables al desarrollo a cualquier precio y aquellos sectores que creían que el desarrollo no podía sacrificar el medio ambiente, ¿no? Y ahí tienes algunos ejemplos de obras faraónicas que han generado una polémica tremenda, ¿no? Hubo incluso pues, una dimisión de una ministra de Medio Ambiente, de Marina Silva, que no estaba de acuerdo con la política de Lula, en el sentido de que para Lula lo más importante era el desarrollo, ¿no? Incluso se decía de manera un poco caricaturesca, ¿no? Que a veces pues, una gran obra de infraestructura, una carretera, se paraba durante 3 meses y atravesaba un sapo y el sapo era atropellado por un coche, ¿no? Entonces, un poco mostrando ese dilema entre desarrollo y medio ambiente. Aquí las sensibilidades sociales son muy diferentes, ¿no? Hay sectores sociales muy proclives, digamos, a los temas ambientales, hay una minoría indígena, ¿no? Luego está toda los sectores de la Iglesia Católica más de izquierda, digamos, es complicado, ¿no? Porque sin duda alguna es un elemento que en caso de Brasil es bastante conflictivo. Si me pides mi opinión, yo creo que Brasil en esto está siendo bastante equilibrado, ¿no? Creo que está encontrando un punto de equilibrio importante, respetando las prioridades medioambientales, pero al mismo tiempo no sacrificando el desarrollo cuando tiene una situación todavía objetiva de pobreza grave. Brasil sigue teniendo 20-25 millones de personas que están en situación de pobreza, ¿no? Entonces ese precio es muy alto y es cierto que a veces hay que sacrificar otros elementos, ¿no? Pero Brasil es un Estado de Derecho y tiene los mecanismos en la justicia, en diferentes procedimientos administrativos que hacen que si una obra no cumple la legislación ambiental es paralizada, ¿no? Y de hecho ese es uno de los grandes problemas en las infraestructuras, que muchos inversores extranjeros no quieren ir porque saben que el proceso a veces se para y se dilata porque hay que hacer, por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental de una obra, ¿no? Entonces es un tema complejo, ¿no? Otra cosa es algo que puede pasar en los próximos 10 años, que es la cuestión de qué hace Brasil con los recursos que van a empezar a salir de la capa del presal, ¿no? Es decir, esos grandes recursos petroleros que tiene Brasil frente a las costas de Río de Janeiro, del estado de Sao Paulo, ¿no? A profundidades marinas, que, en fin, sacar ese petróleo pues tiene un coste económico, pero también puede tener un coste ambiental, ¿no? Entonces ahí quizás yo diría que más que un problema de gestión de recursos, la amenaza es la maldición de los recursos, ¿no? En qué medida la exuberancia de los recursos que no son bien administrados pueden significar digamos, un lastre, un peso grande en tu desarrollo, ¿no? Y ahí nuevamente el sentido común de las élites, ¿no? Y de los gobernantes pues es un poco lo que debería imponerse. Cambiando un poco de tema, Brasil está dentro de la organización Mercosur. ¿Qué diferencias tiene esta organización con la Unión Europea y qué papel cumple Brasil en esta organización? Bueno, pues el Mercosur es un proceso en realidad de integración regional. Si estáis estudiando economía, pues supongo que vuestro profesor de economía internacional os explicará lo que es la teoría del libre comercio, ¿no? Y dentro de lo que son las diferentes fases, ¿no? de esa teoría, ¿no? Pues básicamente lo que es Brasil hoy en día es una unión aduanera imperfecta. ¿Imperfecta por qué? Pues porque hay productos que están excluidos de la libre circulación, hay 2 en concreto que son estratégicos, que son los automóviles y el azúcar. Estos están fuera del cronograma de liberalización comercial, no hay tampoco un arancel externo común, hasta hace poquito Brasil no tenía un código aduanero, entonces digamos desde la perspectiva formal, si comparamos Mercosur a la Unión Europea hoy en día es una unión económica y monetaria, con algunos avances ahí en el ámbito de la unión política, mientras que el Mercosur es simplemente hoy por hoy pues un proceso de integración comercial imperfecto. Ahora bien, el Mercosur también ha tenido diferentes fases, ¿no? Y lo que fue un nacimiento
en 1991 con el Tratado de Asunción muy en los esquemas del neoliberalismo, ¿no?, de integración comercial pura y dura, fue evolucionando, ¿no?, hacia un modelo de integración que yo creo que es el que se ha impuesto a partir del año 2004, con la llegada al gobierno de Lula, pero también con la llegada al gobierno de Kirchner en Argentina, ¿no? Argentina y Brasil son los dos grandes socios del Mercosur, un modelo de integración donde se está priorizando mucho más los elementos políticos, ¿no?, y los sociales también. Entonces hemos pasado de un proceso de Mercosur exclusivamente económico-comercial, liderado por élites económicas, a un proceso mucho más político, donde se priorizan elementos de fortalecimiento de relaciones bilaterales y estratégicas, ¿no? Y ahí, digamos, hay toda una discusión, porque hay sectores que piensan que, bueno, pues en realidad el Mercosur hoy en día se le ha quedado pequeño a Brasil, es un instrumento de proyección internacional, una plataforma, digamos, Brasil estaría jugando en otras ligas, estaría jugando en la Liga BRIC o en la Liga de las Potencias Emergentes, y Mercosur es un poco, pues, el patio trasero, ¿no? Es algo que se le ha quedado muy pequeño, con algunos problemitas, el caso de Paraguay, el ingreso de Venezuela. Entonces, digamos, a mí me cuesta, siempre decimos que es un error ver a Mercosur con las gafas de la Unión Europea. La Unión Europea es una cosa que nace en otro contexto, ¿no? Yo espero, por el bien de Mercosur, que no se parezca a la Unión Europea en el sentido en el que vamos hoy en día, ¿no? Entonces, si el modelo es la Unión Europea, pues mejor que se queden, ¿no? Y de todas formas, yo creo que los países tienen que hacer sus procesos a partir de su propia experiencia histórica. Es decir, su modelo de integración tiene que ser el que nazca de sus necesidades y de su realidad, ¿no? No vale importar modelos, ¿no? Entonces son cosas bastante diferentes, pero yo creo que más que preocuparnos por la naturaleza, tenemos que preocuparnos por su funcionalidad. Es decir, el Mercosur es una herramienta de desarrollo al servicio de los países, sí o no. Ese es el elemento fundamental. Si los procesos de integración no sirven al desarrollo, pues entonces son reuniones de mandatarios que no tienen mucha funcionalidad, ¿no? Bien, has hablado de que podía crear una unión con el resto de países emergentes, los BRICS. ¿Cuáles son las relaciones de Brasil con estos países? Veíamos que recientemente, la semana pasada, se reunían en Durban, en Sudáfrica. Bueno, pues es un proceso un poco atípico, ¿no?, en relaciones internacionales. Fijaros que normalmente lo que tenemos son estados soberanos que se reúnen y acuerdan constituir un organismo internacional. La génesis de los BRIC es una consultora internacional con un consultor internacional, Jim O'Neill, que de repente dice, bueno, pues aquí hay 4 o 5 países que en el año 2030 van a ser los responsables del 60% del PIB mundial. Y los llama los BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, India, China. Luego en los últimos años se ha incorporado Sudáfrica. Lo que han hecho estos países es digamos, cobijarse bajo una etiqueta que se puso de moda y que les sirvió, digamos, para ir generando una identidad entre ellos que no existía previamente, ¿no? Claro, los BRIC tenemos que pensar que son países muy diferentes entre ellos, es decir, en cuanto a su sistema político, su religión, su sistema económico, es decir, son muy heterogéneos, ¿no? ¿Qué es lo que une a los BRIC? Pues yo creo que une a los BRIC, en primer lugar, un deseo, digamos, de plantear alternativas a un orden económico que viene pautado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde las potencias occidentales, pues, se han distribuido cargos, puestos, legislaciones, regímenes internacionales, etcétera. Entonces, digamos, en cierta medida, pienso que los BRIC son dinamizadores de las relaciones internacionales en el siglo XXI, ¿no? Y esto creo que es un elemento importante. El segundo elemento es que son países que apuestan por el desarrollo de otros países, ¿no? Y ahí la apuesta de los BRIC por África yo creo que es bastante importante, lo que evidentemente preocupa mucho a las potencias occidentales porque les ha salido un formidable competidor en la disputa por los recursos en la región, ¿no? Pero por otra parte, muchos países africanos quieren conocer el modelo de desarrollo de los BRIC porque está siendo exitoso, ¿no?, y porque es mucho más cercano a su realidad que el modelo occidental que se les podía querer imponer, ¿no? Y luego, en tercer lugar, yo creo que hay también hay un interés claro, digamos, en plantear las relaciones económicas internacionales en bases diferentes, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos que son muy interesantes, ¿no?, de cómo, por ejemplo, los BRICS están desafiando el régimen de patentes internacionales, ¿no? Todo lo que es la quiebra de patentes farmacéuticas en medicamentos antirretrovirales de la lucha contra el SIDA, que ha impulsado la India con apoyo de Brasil. Creo que son dinámicas nuevas que nos están diciendo que estamos en un siglo XXI, pues que la geopolítica ha cambiado, la geoeconomía es el motor de la geopolítica, y creo que es un proceso que hay que acompañar y que es muy útil para Brasil.
¿no? Que como os he dicho está en una liga de países grandes, ¿no? Y que encuentra un escenario, unas alianzas con las cuales poder, digamos, amplificar su importancia en el mundo. Y bueno, brevemente, ¿cómo son las relaciones entre España y Brasil actualmente? Pues son unas relaciones, digamos, que han experimentado un cambio, yo diría, dramático en los últimos 3-4 años, ¿no? Y os voy a decir una anécdota simplemente casi como chiste, ¿no? Hay un programa de televisión de un canal, Intereconomía, tenía unos personajes ahí que medio en broma, medio en serio comentaban la actualidad, ¿no? Entonces aparecía en un momento un ascensor, se abría un ascensor y estaba Lula dentro del ascensor, ¿no? Y en el ascensor quería entrar Zapatero. Y entonces Zapatero le preguntaba a Lula, ¿subes o bajas? Y Lula dice, yo subo, y tú, yo bajo. Bueno, pues esta metáfora es para decir lo que ha pasado. Brasil es un país que asciende y España es un país que cae. Las relaciones históricas eran todo lo contrario. Entonces, digamos, por resumir, ¿no? Hoy en día Brasil es mucho más importante para los intereses españoles que al revés. Es decir, hoy en día para Brasil España es un país irrelevante prácticamente. Ya tienen la inversión española, los españoles no se van a ir de ahí, Telefónica, Santander tienen sus grandes beneficios no en España ni en Europa, sino en Brasil. Entonces, digamos, se ha invertido la ecuación, se han invertido los términos de una relación que fue estratégica en un momento, pero que, digamos, yo creo que ha ido caminando un poco hacia la irrelevancia. Entonces, en ese sentido, hoy en día España pesa poco, pinta poco en el mundo y, evidentemente, hay unas relaciones cordiales, de amistad, pero no son relaciones estratégicas. Y bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, la última ya. Bueno, Brasil ha sido elegida para organizar algunos de los próximos eventos internacionales como las JMJ, los Juegos Olímpicos. ¿Qué suponen estos eventos en la economía brasileña y en el papel del país en el plano internacional? La JMJ es un gran evento internacional. Bueno, en Brasil es importante. Aceptamos pulpo como animal de compañía, entonces. Bueno, yo creo que no. O sea, es un acto de la Iglesia Católica que ha reunido a jóvenes últimamente, pero yo me niego a poner la JMJ en una posición de... Pero bueno, este es otro tema, ¿no? Entre otras cosas porque tampoco ha habido un proceso electivo como ha habido en el caso de los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, yo creo que son nuevamente manifestaciones del poder de Brasil, de que el país está de moda y que además es un país cómodo. Es un país que para las grandes potencias, a pesar de lo que nos pueda parecer, digamos, en el contexto latinoamericano representa un modelo de desarrollo bastante que les gusta a los europeos, ¿no? Es decir, esa cosa de que haya un ex sindicalista ahí de presidente y que haya una mujer, pues claro, eso mola mucho aquí en Europa, ¿no? Claro, mucho más que un comandante revolucionario que, en fin, ¿no? Entonces, en ese modelo, digamos, el modelo brasileño es muy atractivo para Europa y yo creo que para Europa y para las grandes potencias. No nos engañemos, Brasil es un país capitalista, donde hay un capitalismo de Estado fuerte, donde hay una sensibilidad social agudizada en sus gobernantes, pero es un país que no ofrece grandes problemas al sistema, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, mi análisis es que esa elección va a ser interesante para proyectar a Brasil, ¿no? Lo que no sé es si va a ser interesante económicamente, ¿no? Ahí no tengo elementos de juicio para saber si eso va a generar, digamos, ingresos para el país, ¿no? La operación de marketing es perfecta, ahora bien, hay que invertir, quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Pero sin duda alguna, tanto en el 2014 como en el 2016 vamos a tener oportunidad de ver hasta qué punto la capacidad de organizar de Brasil, ¿no? Y de proyectarse en el mundo pues se puede concretar en esos eventos deportivos. Muchas gracias. Nada. ¿Ya? Sí. ¿Así? ¿Listo? Bueno.